Buenas tardes, buenas tardes, good afternoon. Gracias Spannabis para invitarnos un año más a las World Cannabis Conferences. Bienvenidas todas a nuestra presentación sobre mujeres y cannabis en la historia de la humanidad. Nos presentamos. Gracias, compañeras. Yo soy Clara Sativa, periodista y realizadora audiovisual. También soy activista canábica y por los derechos humanos. Fui cofundadora de Marihuana Televisión, de Mujeres Canábicas y REMA, y co-creadora del documental Canábicas, el documental colectivo de mujeres canábicas del mundo. Y yo soy Virginia Montañés Sánchez, soy periodista, antropóloga social y naturópata. He investigado sobre diferentes aspectos de las plantas prohibidas, de las drogas prohibidas durante más de 10 años, más de 20 años. Y hoy en día me dedico a escribir para El Cultivador de manera regular y estoy involucrada en un centro de salud integral en Almuñécar. Hemos elegido este tema porque está invisibilizado y nos parece apasionante. Para ponernos en contexto, Virginia nos propone un viaje en el tiempo. Bueno, ¿se me oye? Pues os voy a pedir que cerréis los ojos y respiréis profundamente. Vamos a irnos a la prehistoria. Imaginaos un mundo en el que mujeres y hombres trabajan de manera colaborativa. Un mundo en el que el amor es la base de la sociedad. Un mundo en el que las personas viven una sexualidad libre, sin tabúes. En el que la madre es honrada y amada, respetada, en el que los niños crecen en casa de la madre, en el que no hay relaciones de posesión o de dominación, en el que no hay murallas ni armas, en el que la vida es pacífica. Respira y siente esa sensación de libertad. Siente ese amor, ese respeto. Y llévalo a tu corazón. Y desde ahí, poco a poco, puedes ir volviendo aquí y ahora para escuchar lo que os vamos a decir. Muchas gracias por haber aguantado hasta ahora, por haber venido a escucharnos. Y voy a darle la palabra a Clara, que nos va a contar qué es lo que acabamos de ver. Pues nos remontamos unos añitos atrás, 10.000 años antes de Cristo. Desconocemos si existió la cannabis o el ser humano antes. Lo que parece claro es que la planta nos ha acompañado probablemente durante toda la historia de la humanidad. Si bien los indicios del uso femenino de la cannabis son muy claros desde el 3000 a.C., todo apunta a que podría haberse utilizado con mucha anterioridad. Desde hace más de 10.000 años y hasta las invasiones indoeuropeas entre el 4000 y el 2500 a.C., hay evidencias de que vivimos en sociedades matrísticas. Cuando hablamos de matrística, hablamos de la cultura original, la cultura matrística que se construyó sobre la cooperación no jerárquica, la participación, la confianza, las relaciones basadas en el apoyo mutuo y el amor, lejos de la cultura patriarcal que hoy conocemos, basada en la dominación, la jerarquía, la competencia, el sometimiento, la desconfianza y el miedo. En estas sociedades matrísticas se ofrecía culto a la diosa como principio creador. Se practicaba una sexualidad libre y se priorizaba la línea materna en el linaje, sociedades matrilineales, dando un lugar de honor y respeto a las mujeres.
sin que ello implicara dominio sobre los hombres. Había deidades masculinas y deidades femeninas, y no había subordinación entre ellas. Se complementaban, duplicando su poder. Se han encontrado pruebas de la existencia de sociedades matrísticas en Europa suroriental, Anatolia, Mesopotamia, Siria, Palestina, Egipto e India. Este tipo de sociedades llegarían a su clímax en el quinto milenio antes de Cristo, según relatan varios autores clásicos griegos y latinos. Existieron muchos templos también en la costa del sur de España dedicados a la gran diosa, que recibió culto desde la prehistoria en toda la cuenca del Mediterráneo. Y os preguntaréis qué pinta esto con la cannabis, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Como hemos dicho, en las culturas matrísticas se celebraba el culto a la diosa. Un ejemplo eran las ceremonias para honrar a la diosa con prácticas orgiásticas denominadas misterios, que se celebraban tras la siembra, en honor a las diosas lunares. Según las investigaciones, estos rituales se iniciaban con un banquete en el que solo participaban mujeres, presididas por una sacerdotisa, y concluían con una orgía en la que se practicaba sexo individual o colectivo como vía para la comunicación y comunión con las diosas. En los ritos se utilizaban falos, como podéis ver aquí arriba. Este que tenemos en la imagen es el más antiguo que se ha descubierto, data de unos 28.000 años. Es el falo de Hohlefels, un modelo realista de 20 centímetros de largo por 3 de diámetro, encontrado junto a la Venus de Hohlefels, que tenéis también aquí arriba. Durante estos banquetes se bebían preparados psicoactivos en ánforas orgiásticas, como os hemos dicho, que servían de vehículo para la iluminación, y uno de los ingredientes, por supuesto, era la cannabis. Esto fue cambiando tras la invasión indoeuropea entre el 4000 y el 2500 a.C. Estas civilizaciones fueron destruidas, pero su legado continuó en las diosas egipcias, griegas y romanas, como Isis, Deméter y Cibeles, entre otras. Isis fue la mayor y más honrada diosa de Egipto, aunque su culto se extendió también a Grecia y a todo lo largo y ancho del Imperio Romano, llegando incluso a las fronteras del Danubio y del Rin. Y fue luego asociada a Deméter. Fue adorada durante más de 3000 años, imaginaos. Muchas de sus imágenes se transfirieron después a la Virgen María, a nuestra Virgen María. Y de hecho se está investigando si María Magdalena fue sacerdotisa de Isis. Hay teorías que parecen confirmar este dato. Algunos de los rituales dedicados a Isis eran los misterios, como los de las diosas lunares, que continuaron hasta la antigua Grecia. En todas las culturas agrícolas del Neolítico, en Europa, en Mesopotamia, en Egipto, en el Valle del Indo, se han encontrado vestigios de la celebración de lo que se llamaba matrimonio sagrado, el hieros gamos, entre la diosa madre y el hijo consorte. El incesto, como veis, también era normal entre los dioses. Y un ejemplo de eso eran los misterios dionisíacos. En estas bacanales también se repartía a todos los habitantes mayores de 4 años una bebida elaborada a base de vino y otros ingredientes, entre los cuales, por supuesto, estaba el cannabis. Antonio Escotado, nuestro historiador de las drogas más reconocido, ha documentado, ha declarado que la presencia de cannabis en restos arqueológicos como vía para llegar al éxtasis fue documentada desde 1935, o sea que ya se ha probado que existía para eso, para estos fines. Y seguimos con la diosa madre de la mitología nórdica. En Escandinavia, Jord, que significa tierra, representa a la naturaleza, personificando a la diosa madre. Es una de las más antiguas de los pueblos nórdicos, una gran benefactora y protectora de la vida vegetal. Era adorada desde la Edad de Bronce y más tarde fue conocida como Nerthus, en la mitología germánica, cuyo nombre se traduce como Madre Tierra. Su legado persistió en el culto a Freya, de la mitología nórdica, la diosa del amor, la guerra, el sexo, la fertilidad, la muerte, la belleza, la magia y la brujería. En esta mitología, las cuerdas de lino y cáñamo eran sagradas. Al parecer,
Freya usaba una pomada de cannabis para volar en su carro tirado por gatos. Además, en los rituales de una parte de su culto, en la antigua Alemania y en la civilización vikinga tardía, se consumían partes de la planta de la cannabis. Existen evidencias de que el cáñamo se utilizó en Escandinavia la mayor parte de la Edad de Hierro y la Edad Vikinga, junto con la creciente necesidad de materiales para cuerdas en relación con todo lo relacionado con construcción naval. En Suecia, cerca de Malmö, se han encontrado restos arqueológicos que podrían interpretarse como partes de rituales relacionados con ritos de paso, donde se encontraron también restos de cáñamo. Cáñamo datado por radiocarbono en la Edad de Hierro, en cuyo análisis muestra que todas las partes de la planta están representadas, desde las pajitas, las semillas, al polen. Y volvemos otra vez al Antiguo Egipto, al 2900 a.C., con la diosa Bastet. Era la protectora del hogar y de la familia. Tenía un doble aspecto, de madre cariñosa y terrorífica vengadora, siendo conocida también como la dama del terror y de la sangre. Y también estaba vinculada a los ungüentos y pócimas. De hecho, su nombre ha sido traducido como la del frasco de ungüento y se cree que usaba marihuana en alguna de sus pócimas. También es probable que las ceremonias para honrarla fueran acompañadas de orgías en las que se consumía alcohol y cannabis. Los primeros indicios del uso femenino de la cannabis vinculado a la diosa Ishtar se remontan al año 2300 a.C. Esta diosa, conocida como la Reina de los Cielos, también llamada Inanna en fuentes sumerias, es la más emblemática de la antigua Mesopotamia, siendo venerada e influyendo durante miles y miles de años en las religiones del antiguo Oriente Próximo. Según Nola Evangelista, autora del libro Talking Women, A 4,000-Year History, aunque hoy día se la asocia con la guerra, el amor y la sexualidad, Ishtar era una diosa sanadora, cuyo botiquín incluía, entre otras, la cannabis, el kunapku, denominada en ese momento Sim-Ishara, palabra que ha sido traducida como aromática de la diosa Ishtar. Traída a Hispania por la colonización fenicia alrededor del siglo VIII a.C., la versión fenicia de Ishtar, llamada Astarte, se convirtió posiblemente en la diosa más icónica del mundo íbero, asimilándose a deidades indígenas de atributos parecidos relacionadas con la feminidad y la fertilidad. Su culto se extendió por toda la costa mediterránea, donde contaba con templos y se celebraba la prostitución sagrada en su honor. Isis, Inanna e Ishtar fueron de las últimas representaciones del poder regenerador y de actuación de la diosa matrística, esa gran diosa de la fertilidad, de la naturaleza, el origen de todo. Su legado continuó con distintos nombres, representaciones, lugares, pero con la misma esencia y significado, ese culto a la Gran Madre. Ishtar e Inanna fueron el nombre que recibió en Mesopotamia, Isis en Egipto, Astarte para los fenicios, Tiamat en Babilonia, Afrodita en la Grecia antigua, Venus en la antigua Roma, Ashera para los judíos, Sofía para los gnósticos, María para los cristianos, etcétera, etcétera. Y el judaísmo tampoco está exento del uso de cannabis, ni de su diosa. Según el historiador Chris Bennett, la diosa Será, esposa de Yahvé, era también conocida como la Reina de los Cielos. Y sus fieles quemaban resina de cannabis mezclada con otras resinas como la mirra en el 1800 a.C., más o menos. También se aplicaba la planta sobre la piel con la mezcla. Esto lo sabemos por un estudio publicado en, bueno, una de las pruebas, hay otras, ¿no? Pero esta es la que hemos encontrado. Es un estudio publicado en 2020 en el que se encontraron rastros de incienso y cannabis en uno de los altares del yacimiento arqueológico de Tel Arad, cerca del Mar Muerto y Cisjordania, que demuestra que ya desde el siglo VIII a.C. se usaban sustancias que alteran la conciencia en los rituales del culto del Reino de Judá. Y es que en religión hay un punto en el que judíos, musulmanes y cristianos, los pueblos de las tres religiones abrahámicas, están de acuerdo, que hay un solo creador,
Podemos llamarlo Yahvé, Dios o Alá, pero no deja de ser una figura única. No es una deidad entre otras muchas. Eso fue precisamente lo que eliminaron tras las invasiones indoeuropeas. Sin embargo, 1000 años antes de la venida de Cristo ya existía esta divinidad femenina que apoyaba a Yahvé. Se trataba de Aserá, como hemos dicho, también conocida como Istar, ¿os suena? Y como Astarte. Fue celebrada en muchas culturas, como nos ha comentado Clara. Pero, como también hemos dicho, fue borrada de la historia. ¿Y qué pasó? Que en el 900 a.C., la princesa Jezabel, que aparece en los libros de los reyes de la Biblia judía y cristiana, intentó retornar ese culto. Ahí ya estaba Yahvé imponiéndose, ya estaba el monoteísmo, y esta reina de origen fenicio reinstaló el culto a Aserá y a otros dioses, semidioses semíticos. ¿Qué pasó? Que no solo instauró el culto, instauró también todo lo relacionado con el culto, que era la libertad sexual y el uso de psicotrópicos. Y según la historia patriarcal, fue arrojada desde los muros de su palacio por sus propios sirvientes, según cuenta la tradición. Hartos de su opresión y de sus costumbres exageradamente libertinas. Bueno, hay muchos textos en inglés que traducen a Aserá como árbol sagrado, así que volvemos a la Madre Tierra. Y eso, esta diosa ha sido completamente borrada de la Biblia y de la historia judía. Más tarde, en el 1400 a.C., vivió Hatshepsut, una de las pocas faraonas mujeres del antiguo Egipto. Aunque su vida está rodeada de misterio, pues su existencia también ha sido sistemáticamente borrada de la historia, se cree que utilizó cannabis para mitigar los dolores de la menstruación. Se han encontrado recetas y remedios a base de cannabis medicinal en numerosos textos médicos del antiguo Egipto, los famosos papiros. El papiro usado por Hatshepsut fue el de Ebers, de 1600 a.C. Este papiro de Ebers es considerada la farmacopea médica antigua más completa que existe. El papiro incluye una receta para un supositorio vaginal a base de miel y cannabis, que serviría para refrescar el útero y eliminar su ardor. Además, menciona expresamente que las mujeres consumían marihuana para combatir la depresión y el dolor menstrual. De hecho, se ha demostrado que la cannabis era utilizada entre la población egipcia al encontrarse restos de THC, entre otras sustancias psicoactivas, en momias de 3000 años de antigüedad. Y seguimos en el antiguo Egipto, un poquito más tarde, en el 1250. Mirad la imagen. Si esta diosa no está vinculada al cannabis, yo no me llamo Virginia. Es Sesat. Es la diosa egipcia de las matemáticas, el pensamiento creativo, el conocimiento, los libros y la escritura. Su nombre significa literalmente mujer escriba y se la representa normalmente como una mujer que lleva piel de leopardo cubriendo su túnica y un tocado con una hoja de 7 puntas, muy parecida a la de la cannabis, como podemos ver. El faraón Tutmosis III, que vivió del 1479 a 1425 a.C., la llamó Sefket Abwi, la de las 7 puntas. Era Sesat a quien el faraón consultaba sobre la orientación y la estructura de los templos que debían construirse. O sea, era una diosa que no solo era honrada, sino que también era consultada. En el antiguo Egipto, los dioses eran también personas, con mucho poder, con mucho conocimiento y con muchas capacidades. Entonces, los faraones las consultaban. Los dioses y las diosas eran sobre todo diosas. Y en esta época la cuerda de cáñamo se utilizaba en las ceremonias de estiramiento de la cuerda que se realizaban antes de la construcción. Quizás sea el efecto psicoactivo de la cannabis lo que se reconoce en el dicho aplicado a Sesat. Sesat te abre la puerta del cielo. Más cielo. Bueno, se encontraron fibras de cáñamo en la tumba también de Amenofis IV hacia 1350 a.C. y polen de cannabis dentro de la momia de Ramsés II, que murió hacia 1213 a.C.
Como decía Clara antes, el papiro de Ebers ya mencionaba sus usos como medicamento desde el 1700, 1600 a.C. Y se estima que estas recetas serían copiadas de papiros anteriores que no han pervivido hasta la época, pero que datarían del 3100 a.C. aproximadamente. Otra mujer mitológica de Oriente Medio que aparece en la Biblia, el Corán y también en la cultura etíope fue la reina de Saba, en el 950 a.C., famosa por llevar especias e incienso al rey Salomón. Su reino ha sido localizado por los arqueólogos en el actual Yemen. Los antiguos pueblos yemeníes comerciaban con especias, entre las cuales se ha documentado la existencia de cannabis, con el nombre de QLM, descrito por Plinio como poseedor de un aroma especialmente fino que atrae a la gente incluso desde muy lejos. Además, una de sus deidades era Ishtar, quien, como ya hemos mencionado, también está asociada a la cannabis y a los cielos, la reina de los cielos. Las versiones islámicas de la leyenda de la reina de Saba, conocida como Bilquis, tienen una extraña trama en la que Salomón pulió el suelo del palacio para poder ver las piernas de la reina, que según se decía eran las patas de un asno. El testamento de Salomón dice que una mujer con piernas de asno participó en la construcción del templo de Jerusalén fabricando cuerdas de cáñamo. Este papel es similar al de la antigua diosa egipcia Seshat. Saba significa estrella o 7, el mismo número asociado a Seshat. Y como la hoja tiene también 7 puntas, el número 7. En la antigua Grecia también ha contado con leyendas que vinculan a mujeres, no solo a diosas, con la cannabis. La más famosa es Helena de Troya, quizá una de las mujeres más controvertidas de la mitología griega. Hija de Zeus y Ledda o Némesis, según la fuente, esta mujer fue considerada tanto paradigma de belleza e instrumento de los designios divinos, como prototipo de adúltera, mujer objeto o la Matajari de su época. Según cuenta Homero, en la Odisea, Helena de Troya utilizó cannabis para relajar a los asistentes de un banquete, engañándolos al servirles la droga camuflada en vino. Su ingesta provocó el letargo de quienes lo bebieron y, según la referencia, y leo textualmente, por todo aquel día quedaron curados de llantos, aunque en él le acaeciera perder a su padre y a su madre o cayese el hermano o el hijo querido delante de los ojos del guerrero. Es decir, que quedaron enhortados, como dicen donde vivo. La Odisea de Homero, escrita en el 900 a.C., habla de nefente, la droga de Helena para olvidar las penas, que se dice que obtuvo de una reina egipcia llamada Polidamna o Polinestes y que la trajo de Tebas. Volvemos a Saba. El historiador Diodoro escribió en 1814: en esta ciudad, hasta el día de hoy, las mujeres usan esta medicina con buen éxito. Helena, cuyo rostro lanzó las 1000 naves de la guerra de Troya, sirve nefente mezclada en vino también a Telémaco, que busca a su desaparecido padre Odiseo. Y los estudiosos especulan que la bebida no solo llevaba cannabis, era una mezcla de opio, mandrágora, beleño, belladona y hachís. Vamos, si no encontró a su padre con esto... En el lejano Oriente, sobre todo en China, Japón y Corea, se rindió culto a la diosa Mago. Seguro que a esta la conocéis muchas de vosotras, muy conocida, la diosa taoísta de la nutrición y la curación, cuyo nombre significa dama o sacerdotisa del cáñamo. Aunque en Corea era considerada una deidad creadora, en la China taoísta era humana, una costurera pobre que vivió entre los siglos V y VI a.C., la cual, gracias a su bondad y generosidad, acabaría convirtiéndose en una de las mujeres iluminadas, Xian o inmortales, de la mitología china. A Magus se le atribuye el poder de proporcionar longevidad y juventud eterna
a quienes la honran mediante el elixir de la vida. La cannabis también ha estado íntimamente ligada a sus capacidades curativas, aunque en un plano más espiritual que físico. Los registros de prácticas taoístas han enumerado el consumo de semillas de cáñamo como protección contra la posesión demoníaca y para aumentar la segunda vista. Y la quema de semillas era frecuente en los rituales de purificación, en los que a menudo era Magu la diosa invocada. Era tal su asociación con la planta que llegó a convertirse en la diosa del sagrado Monte Tai de Shandong. Esta foto que veis aquí es el Monte Tai, donde se suponía que la cannabis debía recolectarse, número 7 de nuevo, en el 7º día del 7º mes. Joseph Needham escribió en 1959: «Hay muchas razones para pensar que los antiguos taoístas experimentaron sistemáticamente con humos alucinógenos. En cualquier caso, el incensario seguía siendo el centro de los cambios y transformaciones. Y hay muchas referencias que indican el uso ceremonial de la cannabis, añadido a esos incensarios rituales. Los seguidores de Magu o magoístas creen que el cáñamo es una planta sagrada y, como tal, la utilizan con distintos propósitos, desde medicinales a usos como alimento, ropa o en diversos rituales, como mencionábamos». Bueno, pues vámonos a Siberia, en el 500 antes de Cristo. En la República de Altai, en Siberia, se produjo en 1993 el hallazgo más impresionante e importante de la cultura escita. Se trataba de la princesa de Ukok, la tenéis aquí arriba, también conocida como princesa de Altai o dama de hielo. Junto a la tumba de esta mujer de la nobleza se encontraron joyas de oro y una carpa de cuero junto a semillas de cannabis y un brasero, lo que haría pensar que también lo utilizaba a modo de incensario, aspirando el humo. La princesa tenía entre 20 y 30 años y cuando falleció de un avanzado cáncer de mama, posiblemente lo estaría tratando con cannabis, o eso por lo menos es lo que se supone, aunque no se descarta que también lo utilizara con fines lúdicos o incluso rituales. Nos vamos a la India con la Goddess Parvati. La cannabis es una de las 5 plantas sagradas de los Vedas, las escrituras sagradas del hinduismo, junto con la tulsi, el sándalo, el jazmín y el neem. El hinduismo también cuenta con su diosa de la cannabis, Parvati, la segunda esposa de uno de los dioses más importantes y multifacéticos de la mitología hindú, Shiva. La diosa Parvati representa de nuevo a la madre naturaleza y la sagrada energía femenina en la mitología hindú debido a su papel maternal en el cosmos. Se dice que Parvati preparaba Bhang a Shiva por diferentes razones, según la fuente consultada, para aliviarle el sufrimiento provocado al beber el veneno Jala Jala, para salvar el mundo o para que no se fuera a las montañas a ligar con las ninfas. Según Nola Evangelista, del libro Talking Women, tras darle Bhang a Shiva, ambos inventaron el yoga tántrico y salvaron el matrimonio. Bueno, y para eso les ayudaron también las apsaras. Seguimos en la India. En la mitología védica, las apsaras eran seres divinos con cuerpo de mujer que participaban en la elaboración de la soma, la bebida sagrada descrita en los himnos de 4000 años de antigüedad incluidos en el Rig Veda. Se han encontrado evidencias de esto en un relieve de piedra hallado en un templo del norte de la India y datado en el 1000 después de Cristo, más o menos, en el que se representa el ritual que una secta tántrica llevaba a cabo en la elaboración de la soma. No hemos encontrado el relieve, hemos encontrado solo una pequeña porción en un libro y no lo hemos puesto, pero el relieve es espectacular y espero que para el próximo año lo podamos traer. Bueno, según Philip Rawson, experto de la cultura asiática, en este relieve un sacerdote y una apsara tenían relaciones sexuales como parte del ritual, mientras ella mezclaba en un mortero los ingredientes psicoactivos que harían inmortal a la persona que los consumiera, entre los que se encontraban la cannabis, el hongo Manita muscaria y la efedra, entre otros.
Vamos, inmortalidad asegurada. Y volvemos a la China, esta vez con Lady Wei Huaxun, que fue una sacerdotista y la fundadora del misticismo taoísta. Magu, por tanto, no era la única fémina vinculada a la cannabis en la tradición taoísta. En el siglo III a.C., la sacerdotisa Lady Wei Huaxun fundó la escuela Shangxing, conocida como la Escuela de la Alta Pureza o Máxima Claridad. Esta escuela practicaba una versión chamánica ritualizada, influenciada por deidades del misticismo taoísta, con técnicas para trabajar con la energía vital o ki y transformar la mente y el cuerpo desde dentro. Los textos de esta escuela relatan cómo Lady Wei Huaxun, tras convertirse en inmortal, se apareció a Yang Shi durante un trance inducido por cannabis, tras el cual escribiría las escrituras del misticismo taoísta. Bueno, y os preguntaréis si en la península ibérica, ¿qué? Pues aparte de la diosa Ishtar, que como hemos visto ya se han encontrado restos arqueológicos en todo el sur de España y bueno, del Estado español y en otras zonas, en Euskadi y en Aragón tenemos a la diosa Mari o la diosa Marihuena, que vamos, otra que es innegable, no por lo menos en el nombre. Bueno, pues Mari es la diosa principal de la mitología vasca precristiana. Es una divinidad de carácter femenino que habita en todas las cumbres de las montañas vascas, recibiendo un nombre por cada montaña. Es la señora de la justicia y de los meteoros. Gobierna los fenómenos meteorológicos e imparte justicia. Tiene el dominio de las fuerzas del clima y del interior de la tierra. Y existe de la misma manera la misma en la mitología aragonesa, bajo el nombre de Marihuena, como hemos dicho. Los antiguos vascos veían a Mari como el clásico arquetipo de la diosa Madre Tierra. Se trata de una diosa asociada a las buenas cosechas y a los actos benéficos para con los humanos. Mari es básicamente la divinidad que influye absolutamente en el clima, como hemos dicho. Se la presenta con cuerpo y rostro de mujer, elegantemente vestida, generalmente de verde, pudiendo aparecer también en forma híbrida de árbol y de mujer con patas de cabra y garras de ave rapaz, o como una mujer de fuego con un arco iris inflamado, o con un caballo como un caballo que arrastra las nubes. En su forma de mujer, no tenemos la imagen aquí, pero aparece con una abundante cabellera rubia que peina el sol con un peine de oro. Y su presencia se hace incluso visible para aquella persona que observe el efecto del perfil de las montañas, que se asemejan a una dama tumbada. Se cree que la figura de Mari puede ser vista a lo largo del País Vasco. Y seguimos en la península ibérica, esta vez con probablemente, el mayor hallazgo arqueológico de la península. La persona de mayor estatus que conocemos de la edad de cobre ibérica era una mujer. Se trata de la llamada Dama de Marfil, que vivió alrededor del año 3000 a.C. Esta tumba fue descubierta en 2008 en el municipio de Valencina, en la provincia de Sevilla, y posee el mejor ajuar funerario de la Edad del Cobre que se ha descubierto en la península. Se trataba de una mujer de entre 17 y 25 años de edad, junto con su fastuoso conjunto de artículos de prestigio, un pequeño punzón de cobre, múltiples objetos de sílex y marfil, y a su lado un gran plato de cerámica con restos, ¿sabéis de qué? De vino y cannabis. Pudiera ser que para usos ritualísticos. Aquí tenéis la tumba y una representación en ilustración de cómo se encontraron esos restos funerarios, el ajuar funerario y el plato de cerámica donde había vino y cannabis. La cantidad y calidad del conjunto de artefactos utilizados como ofrenda funeraria implica que esta joven fue la persona socialmente más prominente de toda la Edad del Cobre de la península ibérica.
la edad del cobre que se corresponde del 3200 al 2500 a.C. Las únicas otras personas enterradas con un ajuar comparable y una riqueza comparable en ese momento también eran mujeres, en concreto 15 mujeres que estaban enterradas cerca de ella. Pero no se ha encontrado un solo hombre enterrado de la misma manera en esa época. Eso tiene profundas implicaciones acerca del papel de las mujeres en la edad de cobre ibérica y revela que podían alcanzar un estatus social igual o superior al de los hombres, transformando nuestro conocimiento e interpretación de aquella época tan lejana. De hecho, esta tumba se encontró en el 2008 y se dio por hecho de que el cuerpo era de un hombre. Y fue recientemente en un estudio donde analizaron el año pasado, en 2023, que se dieron cuenta que pertenecía a una mujer. Según las expertas, este estudio es otra prueba más que cuestiona las viejas narrativas históricas. No es verdad que fueran exclusivamente los hombres los que ostentaban mayor autoridad o eran más respetados. Las mujeres también podían llegar a la cúspide de la sociedad y convertirse en personajes recordados por la comunidad. Bueno, y vamos concluyendo. Pues como hemos visto, es un hecho innegable que las mujeres han usado cannabis a lo largo de la historia y los motivos que las han llevado a acercarse a la planta son tan variados como las propiedades de la misma planta, desde el tratamiento de dolencias físicas diversas hasta la conexión espiritual o el placer mismo, como hemos visto. Y todo indica que este uso comenzó en estas sociedades matrísticas que Casilda Rodríguez, en su libro El asalto al Hades, describe como la cultura de la celebración de la vida, según algunos investigadores. Desde el punto de vista social, se caracterizan por la ausencia de jerarquía y de cualquier tipo de jefaturas o de instancias superiores, ausencia de jerarquización entre los sexos, ausencia de acotaciones territoriales, de guerras y de violencia y ausencia también de símbolos de prestigio o de poder. Bueno, pues eso, la relación ancestral entre la humanidad y la planta tiene nombre de mujer canábica. Sería interesante retomar, bueno, primero investigar más estas sociedades que nos han aportado tanto, de dónde venimos y a las que se ha borrado de la historia y nos aportarían luz en este momento de oscuridad que atraviesa nuestra civilización. Creo que podríamos aprender mucho de ellas. Una cosa que no hemos dicho, por ejemplo, es que tenían agua corriente, que pensamos en este tipo de sociedades como muy atrasadas, cuando en realidad tenían un nivel de desarrollo artístico, de conocimiento, incluso tecnológico, o sea, tenían agua corriente, tenían, y sobre todo, para mí, y esto ya es una opinión propia que no hemos consensuado, tenían lo más valioso que podemos ahora mismo practicar, que es el amor como base. Si no practicamos, si no nos comunicamos y si no nos relacionamos desde el amor, a mal lugar vamos. Y la cannabis es una de las herramientas que tenemos para reconectar primero con nuestro amor propio y luego con el amor a los demás. Y con eso, pues, os agradecemos muchísimo que hayáis aguantado aquí casi hasta el final. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Spannabis, a todo el equipo de Spannabis que estáis aquí siempre tratándonos como reinas, al equipo de traducción que están ahí dándolo todo siempre. Espero que hoy no hayamos… Bueno, hoy no hemos hablado muy deprisa porque hemos ido leyendo. Gracias. Vamos aprendiendo con los años, gracias. No nos hemos pasado de tiempo. Y tampoco nos hemos pasado de tiempo, de hecho queda tiempo para alguna… No nos hemos pasado de tiempo porque nos hemos quedado en el año 0. El tema se nos hacía muy grande, toda la historia de la humanidad, entonces no queríamos que quedara demasiado superficial, encontramos información de muchísimas mujeres, así que este año nos hemos centrado más en la historia antigua, hasta el año 0, y el año que viene, si nos vuelven a invitar, que esperemos que sí, haremos la segunda parte del año 0 hasta nuestros días. Y os contaremos lo de María Magdalena, prometido. Y la caza de brujas.
¿Preguntas? Muy importante. Queda tiempo para preguntas, comentarios. 5 minutos. 5 minutos, así que os rogamos brevedad y luego podemos seguir abajo. Sí, si queréis algún dato de los hallazgos arqueológicos o de alguna mujer de la que hemos hablado, luego también nos podéis preguntar y os compartimos toda la información que queráis. Vale, buenos días. Hola. La pregunta viene siendo, en estos momentos, las mujeres, ¿cómo pueden apoyar, impulsar? En estos momentos aquí hay un movimiento, ¿ya? Lo he visto en Latinoamérica, ya tienen una acogida. ¿Qué creen ustedes que necesitan como para poder tener ese avance o acoge? ¿Qué es lo que necesitan para atraer a más mujeres que podría decir salir del closet y apoyar la causa como tal al lado de ese movimiento? ¿Quieres darle tú? Bueno, a mí lo que me viene es que un factor muy importante es el acompañamiento de los hombres. Necesitamos hombres valientes bueno, y ya los hay, de hecho, que trasciendan el concepto de masculinidad tradicional y que se relajen, que esto no es una guerra de sexos y que el hecho de que las mujeres nos empoderemos no significa que vayamos a quitar su espacio a los hombres. Al contrario, esto, como bien demostraron las sociedades matrísticas, es un trabajo de equipo en el que todos y todas tenemos nuestro papel. Eso por un lado. Luego, por otro, yo creo que hay que facilitar espacios. Por ejemplo, y con toda esta investigación sobre la matrística y el culto a la madre, las mujeres tenemos un periodo de nuestra vida en el que nos dedicamos a la crianza y eso dificulta mucho el activismo o por ejemplo, aquí no podríamos haber entrado con nuestros hijos. Yo he venido mis hijos ya son grandes, pero yo he venido a la feria con mis hijos pequeños y teníamos que estar, no vivo en Barcelona, teníamos que estar turnándonos, por ejemplo, su padre y yo para poder entrar afuera. Ese tipo de cosas así, ¿no? O sea, yo creo que se pueden hacer muchas cosas todavía para que las mujeres nos sintamos invitadas y bienvenidas a estos espacios. Por suerte, yo en mi trayectoria sí que he ido viendo cómo ha habido más y más mujeres que se han ido incorporando al activismo y cómo eso ha cambiado incluso el tono de las discusiones, la forma de funcionar. De hecho, lo hablábamos estos días con las compañeras, ¿no? De cómo se gestiona. Ya no hay, yo creo que hay un antes y un después, hay como una nueva generación en el activismo en la que no se rinde tanto el culto al ego, como en la época en la que yo empecé, y se funciona de manera más colaborativa, de una manera más horizontal. Eso es maravilloso, porque yo creo que ese es el camino. Y a medida que eso se vaya visibilizando más, va a haber más mujeres que se sientan invitadas. Y me callo porque estoy dando una chapa que… No, perdón. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? ¿Y tú querías decir algo más? De hecho, ahí el compañero. Sí, claro. 16 años. Y al mismo tiempo me ha interesado mucho lo que es la historia, la religión, las escrituras, hablando específicamente de la Biblia. Y me guío mucho para saberlo, porque la sociedad nos dice que el tratar de la planta es algo malo, la política, la cultura, la religión. Y mi experiencia con la planta ha sido todo lo contrario. He obtenido muchísimos beneficios para mi salud, para mi mente, para mi relajación. Y lo que quiero compartir en este programa, en este evento específicamente de mujeres, es que tuve un pensamiento muy propio, que hay una equivocación en lo que nos han enseñado, pero también una gran coincidencia. En las Escrituras dicen que observa la naturaleza y entenderás la obra de Dios. Y el pasar tanto tiempo con mis plantas, he visto cómo hace el milagro una planta bajo estrés,
cuando se siente acalorada, cuando se siente sin luz, cuando se siente sin agua, ella transformar su genética de femenina a masculina y garantizar así su especie futura en muy poco tiempo. Donde yo quiero llegar es que donde está el error de nuestra cultura es que las probabilidades son tan altas de que la primera especie humana haya sido femenina, en cualquiera de sus formas. Primero, las escrituras nos dicen que primero fueron las plantas, la vegetación, y luego los animales, y luego el hombre. Pero la verdad es que la naturaleza se nos muestra muy distinto. Una planta femenina puede hermafroditizarse a macho, pero un macho es imposible que se hermafrodite a hembra. Es ahí lo que quería compartir, que hay muchas cosas que descubrir. Es muy personal, pero quería compartirlo con todos ustedes y también soy admirador de ustedes dos porque las sigo en Instagram, me han informado mucho y soy parte de ustedes. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir esto, compañero. Solo respecto a la pregunta previa, muy rápida, en Latinoamérica, por suerte, como se han empezado las expos más tarde que aquí en Europa, yo al menos las he disfrutado muchísimo más. Están abiertas a la familia entera, suelen ser en espacios, en lugares donde la comunidad se reúne, como el Parque O'Higgins en Chile, Jardín Botánico en Colombia, la familia entera, con el carrito, con la abuela. Los auditorios estaban llenos de gente, gente incluso sentada en el suelo de pie, de la sed de información también que había. Entonces, bueno, es interesante, ¿no?, ese enfoque abierto a la familia entera y naturalizar normalizar que es una planta que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad probablemente y nos ha acompañado haciendo el bien, ¿no? Entonces, como recuperar esa sabiduría ancestral y volverle a dar el protagonismo que merece y reconocerlo, honrarlo y seguir hablando de ello para que las nuevas generaciones lo conozcan y pues sigamos, ¿no?, conectados a la planta y a nosotras mismas. ¿Queda tiempo para una...? Muy rápido, muy rápido. ¿La última rápida? Sí, la compañera. El micro, muy rápido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla muy interesante, fascinante, este asunto de las mujeres en la cannabis y de toda la historia que hay con tantas diosas y mujeres en el cannabis cuando la estudiamos un poco. Yo os quería preguntar solo si habéis encontrado algún vínculo real o algo que pueda unir a Seshat, la diosa egipcia, con la cannabis, porque ella es la diosa de la escritura. Y la hoja que ya tiene en el tocado es muy parecida al papiro. Y yo he estado estudiando este asunto bastante y no he encontrado ninguna relación. Incluso hay un estudioso de arte egipcio que cuestiona esa relación, que dice que la cannabis solo llegó a Egipto más tarde. Por la tumba de Ramsés se ha comprobado que no, que fue antes. Pero realmente no sería... ¿Hay algo que compruebe eso o no sería más natural pensar que es una hoja de papiro? Tienes razón, y de hecho había una duda ahí entre ponerla o no ponerla, porque no está claro con la imagen. Lo que al final nos hizo incluirla fue porque sí que hay... A ver, primero queremos aclarar que ni somos historiadoras ni somos expertas en el tema, o sea, hemos ido investigando, hemos abierto un melón que nos ha apasionado y que queremos seguir investigando, pero que es posible que haya errores, ¿no? Y no tenemos ninguna verdad absoluta, por supuesto. Pero lo que nos ha hecho incluirla es que los rituales es cuando sí se utilizaba cannabis. Eso es lo que creemos, porque también se utilizaba con sesá, también o sea, en el Egipto era muy común, muy frecuente utilizar cannabis en el contexto ritual de los cultos a los diferentes dioses y diosas. Por eso la hemos incluido, porque ahí sí que parece que podría haber alguna evidencia, pero es un tema que vamos a seguir investigando, porque tienes razón, en realidad es más el deseo de que sea una hoja de cannabis que la posibilidad real.
Sí, ambas podrían ser. Pero al encontrar restos, tanto en la tumba de Amenofis como en Ramsés, y ser Seshat también una diosa tan importante en la construcción de templos, al encontrarse también no solo restos de la planta para usos ritualísticos, sino también restos de cordaje que se utilizaba para construcción, bueno, pues nos da que pensar. Aparte lo hemos encontrado en libros, obviamente, de historiadores que saben mucho más que nosotras, y por eso la incluimos. Pero sí, por supuesto, todo lo que hemos contado, igual que la vida misma, tiene muchas interpretaciones. Pero gracias por tu aportación. Sí. Bueno, pues ahora sí parece que ya tenemos que ir cerrando, así que muchísimas gracias. Y os emplazamos el año que viene a seguir. Y si mientras tenéis información que nos queráis aportar, estamos súper abiertas a recibirla. Así que... Y a compartiros más de la nuestra también. Y eso, y a compartiros lo que hemos encontrado. Gracias. Gracias.